Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Libros sin Tiempo, como todos los martes a las 12 en FM Radio Cultura 97.9. Nos encontramos una hora para hablar de libros. Hola Luis, bienvenido de tus vacaciones. Hola Nuria, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Bien, muy bien. Traje para arrancar este programa, No me vas a contar nada de las vacaciones. pero ya te conté la semana Ah, pasada, bueno. hice el programa desde la montaña, estaba colgado de un refugio para agarrar señal. Ya más que eso Es no puedo verdad, contar. se nos cortó varias veces. Sí. Bueno, me alegra que estés de vuelta acá al lado mío. Bueno, te traje otras noticias turísticas, esta vez de la ciudad más linda del mundo, que es París. A ver, contame, qué lindo París. Vos sabés que hay una polémica en la ciudad de París, porque el año que viene se van a celebrar los Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Entonces, con el argumento de la seguridad, le están pidiendo a los libreros de las orillas del Sena que retiren sus puestos de No me ahí. digas. Los tipos dicen, hace 400 Olvídate. años que nosotros estamos acá. Sacarnos a nosotros sería como sacar la Torre Eiffel, sacar los museos. A nadie se le ocurre que podamos irnos de acá. Y más allá de esto, Y vos sabés seguramente que están agremiados, porque eh, París es sí, de están armas llevar. agremiados desde principios de este siglo, te digo. Ellos compran sus puestos, los renuevan cada 10 años Ajá. y estimaron que el movimiento de la cantidad de libros que almacenan en esos puestos Sí. demandaría muchísimo tiempo y además generaría un daño enorme en el patrimonio porque un tercio de las cajas parece que se romperían. Vos sabés que estos libreros de las orillas del Sí. Sena son conocidos como los buquinistas. Mira, ¿Y sabés de dónde viene la palabra? no. Es parecido a book, ¿viste? Sí. Book. Book es en un dialecto anterior al francés que conocemos hoy, un chivo, ¿sí? Y se conoce así porque los libros antes estaban encuadernados en piel, ¿no? Entonces la piel del chivo revestía el libro Ah, y mirá. los buquinistas son los Intrincado. que guardan los libros. Bueno, qué sé yo, es un poco así. Mira, esto que me contás, justo leí el fin de semana una noticia, viste que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires la Feria de Editores Independientes, que convocó muchísima gente, que comenzó hace varios años en la Sí. radio La Tribu, y este fin de semana, la verdad que pasaron como 10.000 personas por Ujú. la feria. Había una propuesta muy interesante a nivel Grande la feria. Sí, grande, mucha gente. Pero en la puerta de la feria, ahora que me contás lo de los libreros del Sena, en la puerta de la feria también estaban los manteros que vendían sus libros más baratos. Había bastantes puestos de manteros que vendían sus ediciones que no formaron parte del FED, pero que vendían también libros. No, Nosotros acá en la esquina de la radio tenemos un Sí. librero que pertenece a una ONG Hay que muchos recibe libros y libreros los en la vende. vía pública vendiendo libros Sí, así y de bueno, manera móvil. la gente vende cualquier cosa. No, pero cualquier cosa no son libros, son eh, libros. Bueno, Está sí, bueno. también venden libros. La semana pasada acá el de la esquina estaba vendiendo un libro de Manuel Carrer y otra noticia es que se murió la madre de Manuel Carrer. Era una académica ¿Era francesa, conocida? súper Mucho. conocida. Sí, Sí. mucho. Sí, fue un Sí. historiador. Además, no era de origen estrictamente francés. Lo vamos a presentar porque acá... No Parece sé que era si- de origen ruso, no quiero equivocarme. Sí, lo leí la noticia con mucha atención porque era la primera mujer que había presidido la Academia de Historia Francesa. Claro que sí. Carrer d'Encos era ella, pero es la madre de Manuel Carrer, el escritor que todos conocemos. La fama es ingrata, porque Sí. había que presidir la Academia de Historia y ser mujer en Y Francia. ser mujer. Y Mirá- además ella, por lo visto, era una mujer, una gran polemista debe haber sido la Absolutamente. mujer, ¿no? Porque era defensora de la figura de Putin, de la integración de Rusia a Europa, y ahí se abre todo un mundo. Porque lo que esta mujer decía es que Putin era un patriota restaurador de la dignidad rusa y que en realidad Europa, esto lo sabemos por la historia de las guerras también, ¿no? Siempre le dio la espalda, o sea, es verdad que Rusia tiene una pretensión sobre las aguas calientes, pero también es verdad que Europa ha sido siempre muy ingrata con Rusia desde la guerra de la Santa Alianza, ¿no? Entonces ella Es decía, así que- Rusia está haciendo un esfuerzo por occidentalizarse, como de incorporarse a la Europa y a la
occidentalidad, es un país entre dos continentes, ¿no? Y no está siendo reconocida. Bueno, después parece que ella revisó, después de la declaración de guerra, revisó sus posiciones con respecto a Putin, pero la verdad es que se murió a los 94 años. Yo creo que a los 92 años no debe haber revisado mucho. No lo sé, pero lo cierto, de acuerdo ahí, está muy buena tu descripción, es el choque de dos vocaciones imperiales, ¿no? La de Rusia y la de Europa, y de verdad, Foucault podría agregar que hay una verdadera guerra de razas. Bueno, ya que lo escuchamos, le vamos a dar la bienvenida, que otra voz masculina, hoy en Libros sin Tiempo está acompañándonos, Daniel Vilota, un programa diferente porque nos vamos a dedicar a la política hoy. Bienvenido, en serio, Daniel. Estaba tan interesante hablar de historia. ¿Cómo les va? Un gusto enorme estar aquí con ustedes. Bueno, no, pero los historiadores, Daniel, son los del programa anterior. Nosotros, acá... nunca me invitan a hablar de fútbol, nunca de esa. Bueno, vale, No, vamos a hablar de política. Vamos a hablar de literatura y política, ¿qué te parece? Qué cruce. Qué cruce. Qué cruce, está en la historia ese cruce, siempre, porque la literatura fue el lugar donde siempre la política, sobre todo a partir del siglo XVIII, anunciaba sus novedades. No estábamos en la era audiovisual. Claro que Así sí. que es un cruce siempre muy interesante e inquietante, ¿no? Siempre lleno de datos, de cosas que ponen un poco de suspenso a nuestra mirada de la realidad. Así es. Bueno, Daniel Vilota está con nosotros hoy, Luis. Vamos a hablar todo el programa de Conurbano Salvaje, el libro que acaba de publicar junto con Carlos Raimundo Roberts, que publicó Random House, ¿no? Penguin. Exactamente es así. Y que trae 12 relatos, 12 historias, digo yo, salvajes, ¿no? Porque las leí, las devoré. Sobre el conurbano bonaerense de nuestra Argentina. Así que bienvenido. Vamos a conversar durante toda la hora de estas 12 historias. Ahora creo que vamos a irnos a escuchar un poco de música y vamos de a Vilota, volver. Nos va a acompañar en este programa un cantautor, Sean Rowe, estadounidense, y dijo sobre él el Wall Street Journal. El sonido de barítono de Rowe es tan atemporal como su enfoque y recuerda la intensidad extática de Van Morrison de fines de los 60. Rowe es un enamorado de la naturaleza, amante de los bosques y ha apoyado mucho a organizaciones que promueven la relación con la naturaleza. The world rolls and it changes gears, but today I'll stay in bed. Una escuela invadida por decenas de vecinos, su patio convertido en canchita de fútbol de barrio y el tanque de agua en pileta de natación. De los baños sale envuelto en una toalla un desconocido que acaba de ducharse. Alguien lleva caballos para que pasten en el jardín. Este es un párrafo de Conurbano Salvaje, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina, de Carlos Raimundo Roberts y Daniel Vilota, que vino a acompañarnos a Libros sin Tiempo. Daniel, háblanos. ¿Qué tenés para sumar sobre el estado de la educación en el conurbano? Me quiero detener en esta historia que la escribió Carlitos Roberts, quien me invitó a hacer este libro con él. La idea es de Carlos. Hablamos ahí de historias extraordinarias porque son fuera de lo común. Esto no aparece nunca publicado ni escrito en ningún medio de comunicación. Esto es lo que tiene de extraordinario. No pretende ser una exageración. Y salvaje porque en el conurbano probablemente, aunque el Estado existe, se vive en un estado de naturaleza, es decir, anterior al Estado. El Estado termina siendo a veces un cuerpo ajeno. Por eso es muy interesante lo que cuenta Carlos. Tratamos los dos de cuidar un estilo muy descriptivo, poco calificativo en la mayoría de las historias. La idea es que el que ingrese ahí puede ir por ella, y fíjate que en el caso de algunas que escribí yo, hasta seguí un circuito posible para que si alguien tuviera ganas de entrar pueda llegar a los lugares que yo estoy contando, porque básicamente lo que hice es describir el camino de ida y vuelta. Primero, para que sepan lo difícil que es para alguien que está a pie entrar y salir de algunos barrios en el conurbano, es decir, lo que implica en su vida. Y número dos, también para que si alguien se anima, sepa que ese lugar existe y que puede ir a visitarlo. Si no estamos hablando, no es ficción. No, pero quiero ir perdóname, sí. contar la historia de Carlito. Es una clara imagen lo que Carlos describe de lo que es el Estado. Porque la gente no concibe al Estado como esa presencia de un edificio único, con autoridades que dicen quién entra y quién no entra. Es algo que está ahí, y ante la escasez y la carencia, van y lo usan. Porque nadie les dijo, porque acá hay un problema, me lo preguntaba la otra vez,
Roberto Caferra en Radio Mitre, pobreza, delitos, y se combinan. Le digo, lo primero que hay que hacer en el conurbano es educar para entender qué es la ley y por qué es bueno vivir en torno a la ley. Y segundo, qué beneficio trae vivir en torno a la ley. Todo eso no está en el conurbano. Ese es, para mí, y no solo con el último gobierno bonaerense, el gran fracaso de la educación en la provincia de Buenos Aires. Sí, lo que contás de cómo adentrarse en cada historia, es que cada historia lo que tiene de bueno es que te describe geográficamente esto que vos decís, ¿no? Los límites, el barrio, el acceso, las calles, que quizá para los que vivimos o nacimos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires o en otras ciudades del interior del país, y no conoce el conurbano, porque me ha pasado que algunas historias decís, ¿y esto dónde queda? Bueno, eso es lo rico que tiene también cada historia de del libro. Y yo te iba a preguntar, viste que hay una película argentina que se llama Relatos Salvajes. Sí, la vi. Donde cada protagonista en algún momento pierde el control de sí y se manda una salvajada. Uh-huh. Entonces pensaba en esto, por decirlo de alguna manera, pensaba en los relatos que hacen ustedes, que en algún punto también mantienen como un equilibrio. ¿Qué es lo salvaje de cada historia que cuentan? Es que en realidad el título de Carlos, que es una genialidad, no refleja todo el contenido, porque en realidad el estado natural de las cosas es el que describimos, no hay salvajismo. Claro, en la película es alguien que se enoja, claro, que pierde, con los límites institucionales, sí, y dice, bueno, esto no lo puedo resolver así. Acá es al revés, acá estamos hablando, hay un caso que es el de la escuela número 43 en Fiorito, donde yo describo qué papel juegan algunos barras bravas de los Andes, vendiéndole custodias a los que hacen obras públicas en la calle, desapareciendo por ahí un muerto en el riachuelo o tirándolo del otro lado de la vereda, porque Fiorito y Caraza, que es decir, Lomas de Zamora y Lanús, están separados por una avenida que es General Olmos. Es decir, que si tiraste un muerto de la otra vereda, el problema es para Lanús, no para Lomas. Todo esto es algo bastante natural para esa gente. Claro, como si fuera salvaje natural. Bueno, ahí lo estás diciendo. Por eso te digo, viven en un estado de naturaleza donde la presencia del Estado, primero, no existe. Y donde sí aparece, no es aceptada, precisamente porque es un cuerpo extraño. ¿Y por qué el Estado, cuando interviene, saquemos los hechos policiales, ahí también está descrito, sí, sobre todo para tratar de regular la propiedad de la tierra? Lo más curioso es que ahí estamos hablando de un bastión del peronismo, que teóricamente defiende a los pobres. Y lo que pone en duda las historias es que el Estado peronista defiende a los pobres. A propósito de la tenencia de la tierra, que vos mencionabas recién, Grabois en su último libro lo señala como uno de los grandes problemas de la Argentina. Y realmente el Estado es el mayor tenedor de la tierra en Argentina. ¿Por qué el Estado no puede resolver ese problema en favor de la gente? Me excedo un poco darte una respuesta categórica a un tema tan complejo, pero sí en otro relato que es El barrio La Herradura, Daniela Pallarols, que es bisnieta, sí, de los orfebres y que es una abogada a la que le falta título, pero que es alguien muy aguerrida y defiende a esos vecinos, plantea y dice en Lomas de Zamora todo es fiscal, porque el gran propietario de la tierra ahí es el Estado Nacional. Pero lo curioso, con relación a lo que vos me estás preguntando, es que el Estado ahí en realidad no regula, parece estar del lado de la construcción casi compulsiva de viviendas, como si atrás de eso, lo voy a decir así, como si estuviera un ratito en Odisea Argentina, como si detrás de eso hubiera un negocio. Y pierde de vista atender algunas cosas que incluso el protocolo de intervención de la CUMAR, que es la agencia de la cuenca Matanza-Riachuelo, pide estrictamente que se tenga en cuenta la radicación de la gente en el lugar donde vive, evitar el desarraigo de los chicos y tratar de dar una solución habitacional ahí donde ya están instalados. Algo que, para mal o para bien, con todas las polémicas que puede ocurrir, hace la ciudad de Buenos Aires. Así que da la impresión que no es imposible. Por supuesto que ninguna solución sobre este tipo de cosas es la mejor o la ideal, pero llama muchísimo la atención esta cosa, este enfrentamiento del Estado con aquellos además, y esto es muy interesante, quieren ser sujetos fiscales. Es decir, quieren pagar por la tierra, quieren pagar los servicios, no hay gente que quiere estar colgada. Estamos hablando de comunidades establecidas que quieren ser sujeto fiscal porque es el primer paso a ser reconocido como propietarios y que quieren ser ciudadanos. Es decir, quieren activar de verdad dentro de la democracia. Es muy curioso que el Estado peronista, que reivindican algunos, no voy a hablar de todos porque sería injusto, esté limitando la participación de los que menos tienen. Sí, en muchas de las historias de Conurbano Salvaje
son protagonistas mujeres, ¿no? Mujeres, está Es Susana. es un cambio importantísimo. Susana Perca, que es la arquitecta que Sí. quizá vos mencionabas del barrio Nueva Esperanza, ¿no? Que pelea por el proyecto, ¿no? de llevar el agua al barrio y demás. Después está Natalia Saracho, que es cartonera de Villa Fiorito, las docentes de la Escuela de Tigre. Entonces yo pensaba, ¿no? Estas mujeres más luchonas frente a hombres que son como los matones o los varones del conurbano. ¿Cómo es esa lectura? Porque no digo que porque soy mujer, digo, las mujeres pero somos las más luchonas, pero la realidad es que las historias lo dejan en evidencia. creo que en un párrafo de Barrio de la Ribera Sur o Barrio de la Ribera Tierra de Nadie digo claramente que hay un cambio ahí en los núcleos familiares y donde las mujeres aparecen como los líderes familiares. Estoy hablando ahí de alguien que Sí. pongo solo el nombre y no el apellido para cuidarla, Sí, que es Nancy, y que es alguien que también, que lleva adelante no solo su casa, porque es madre soltera, la mayoría de los casos que citaste son madres solteras, y son las que mantienen el hogar, y en el caso de Nancy, la que lidera la lucha contra el juez federal Federico Villena, cuando ese operativo injustificado, no solo desde la represión, sino desde la regularidad, llega con una fuerza inusitada, helicópteros, tanques hidrantes. sí. Bueno, Nancy, que debe medir 1,5 metros, que es una persona menuda, súper simpática. Quiero decir que no es gente de arma llevar, pero sale en defensa de su hogar y es la más aguerrida. Entonces acá estamos hablando de un cambio importantísimo de Sí. paradigma. Y son en general segunda generación de familias inmigrantes, o son descendientes de familias bolivianas y paraguayas muy asimiladas a nuestra sociedad, que lo que esperan es eso, es poder terminar de integrarse. Insisto mucho en esto. Hay una mezcla llamativa, curiosa, inquietante, de impericia de muchos intendentes peronistas y alguna cuota probablemente también de cinismo. Ujú. Daniel, si hablamos del conurbano, yo pienso que un capítulo que no podemos soslayar es la droga, ¿no es cierto? Que está. Yo no sé si ese capítulo te tocó escribirlo a vos. Ay, pero Roberts, cuando él- habla de. él Ese le escribe. tocó a Roberts. Sí, ese le toca a Robert porque él habla con un intendente. Conozco esa experiencia antes que Carlitos le escribiera. Es una experiencia, creo, del 2016, 2017. Está muy bien descripta. Obviamente no voy a opinar de la historia de Carlos, sino probablemente del intendente, que también obra con una cuota de ingenuidad. Ujú. Porque da la impresión que si hay un consenso generalizado, que en el conurbano el problema de la droga no es similar al de Rosario, porque aparentemente la policía bonaerense administra el conflicto, al último actor donde debieras recurrir es a la policía bonaerense. Claro. Entonces digo, bueno, probablemente no tengas también a quién recurrir. Es un problema complejo ese. Habla de algo muy poco asumido y es una cuota extraña de profesionalismo, si esto es cierto, en la policía bonaerense para administrar un tema tan complejo. Y habla también de un tema que no termina de ser abordado, esto hay que decirlo con franqueza, por el resto de los actores. Mm. De esperar que acá lo resuelva un intendente, que lo resuelva la policía, sinceramente, casi milagroso, porque esto necesita otro tipo de abordaje y también entender cuál es el problema del conurbano para entender por qué puede tener tanta influencia el narco, y es el desempleo, y es la falta de educación. En la pandemia, los chicos que no estaban en el colegio estaban en la calle, y en la calle son una víctima muy fácil para aquellos que están dispuestos primero a regalar algo que después se vende, así reclutan. Los soldaditos, ¿no? Los soldaditos están mencionados en el libro. Sí, fíjate que en la experiencia que citaba acá Nuria, que es la de Nueva Esperanza, que es un barrio con muy pocos accesos, la reta los visita y tiene una idea bastante lógica, que es poner un puente sobre el riachuelo para que la gente tenga acceso. No, le dijeron, porque si vos pones un puente vamos a tener soldaditos de las dos puntas pidiendo peaje. Entonces, no nos pongas el puente, dejá, seguimos por otra vía, porque el barrio queda encajonado entre el riachuelo y un sistema de calles más una entrada única por el frente que lo vuelve curiosamente casi un barrio cerrado. Entonces eso a los vecinos le da una cuota de seguridad para frenar al narco. Que dicho sea de paso, en el caso de Nueva Esperanza, si vos pudieras cruzar el riachuelo, tenés del otro lado Villa La Madrid, una localidad de Lomas de Zamora, a partir de la crisis de la Salada, sobre todo cuando se investiga a sus dueños, la familia Castillo, disminuye el peso de la droga, porque una de las hipótesis, todavía no comprobada completamente, es que la feria, o toda su producción textil, en realidad era una gran cubierta para otro negocio. Bueno, ¿qué?
un programa diferente. Todo enaltecedor lo que les cuento, pero en realidad estoy muy contento de estar aquí porque probablemente su audiencia esté terminando de conocer algo de lo que hablamos poco. Sí, es verdad, es verdad. que realmente sí, y a mí me hacía mucho sentido cómo arrancaba el libro con el prólogo de Fernández Díaz cuando dice, Dickens en nuestros tiempos hubiera sido periodista, ¿no es cierto? Porque todas estas historias, a pesar de de ser descriptas, como vos decís, con una gran objetividad y haciendo mucho foco en la observación, sin juicios de valor, son historias descarnadas. Absolutamente. Sí, Hay algo que me da vueltas en la cabeza, esta, como dije, es una idea de Carlos, es apelar a la ficción para contar otras que de otra forma no podría contar. Porque además, algo que yo trato de llevar, al menos en mis historias, y que también desarrollo en mi columna para Diario La Nación, es esta idea de vincular el peso del conurbano, no solo lo político. Es decir, cada cosa o cada aleteo que ocurre en el conurbano repercute como un viento bastante fuerte en el orden nacional. Y hay una historia que no está incluida ahí porque es histórica, pero es real, y seguramente ustedes me van a seguir fácil. A ver. Porque en Almirante Brown, después del operativo en José León Suárez, muy descrito por Rodolfo Walsh en Operación Masacre, reside escondido Julio Troxler, que es uno de los que sale vivos, y termina escapando del aeropuerto de Morón, porque había un sector de la Fuerza Aérea todavía leal a Perón, aún después del golpe, para irse a Chile en una canasta de pan cubierto de flautitas que provee una panadería que todavía existe en José Mármol. Y ese tipo no cae preso de milagro, porque imagínense la Drogué de los 50, que es una ciudad hermosa, apagada a la medianoche y por un tragaluz solo, algo que ilumina desde un subsuelo y que alerta a un vecino, probablemente ahí el peronismo no era popular, y llama a la policía. Ese móvil policial no llega, porque ese móvil, nunca sabremos por qué, porque no conocía a los policías, si porque tenían simpatía por el peronismo, o porque temían ir a la casa esa donde el dueño era un dirigente conservador que había adherido al peronismo. Primero le avisa a ese dirigente, y el dirigente, que sabe quién tiene ahí, dice: no se preocupen, me olvidé la luz prendida. Pero todo esto maravilloso que me queda para otro, igual que un montón de cosas terribles que pasan en el conurbano, hechos policiales que jamás saldrán en ningún lugar, porque nadie tiene interés en denunciarlos, me gustaría contarlo por la ficción. Veremos si encuentro a alguien que se interese por un próximo libro. Sí, Sí, cómo muy no. bien. Te iba a preguntar, porque digo, me imagino que deben haber dejado muchas historias afuera. En realidad lo que dejamos afuera eran cosas difíciles de comprobar. Yo no incluí una historia que estoy contando ahora porque me enteré después. Ahí está retratado Manolo de la cooperativa Huella Verde. Y Manolo es un dirigente que tuvo históricamente que ver con el peronismo. Ahora está muy enojado. Creo que el peronismo se va a llevar una sorpresa en los barrios de la periferia. Ha cambiado la demanda. No es que la máquina clientelar dejó de funcionar, pero claro, reparte polenta, arroz y fideo, como dijo el obispo Cuervo el otro día, y la expectativa de la gente es mucho mayor que comer arroz, fideo y polenta. Quiere tener luz, poder bañarse, y que los hijos vayan al colegio y tengan clases. Por eso, Fiorito, que está en la orilla del riachuelo, tiene a su ciudad luz en Buenos Aires. Entonces, los que pueden, de los barrios periféricos de Fiorito, buscan matrícula en la escuela pública de la ciudad, sobre todo porque hay clase todos los días. Entonces, el cartonero, por ejemplo, puede dejar al hijo y se puede ir a buscar su sustento, cosa que en el conurbano es más difícil que ocurra. ¿Por qué cuento lo de Manolo? Y trato de ser breve. Ahí el municipio abre un punto verde. Es un lugar de juntar material de reciclado que para los cartoneros es un bien muy preciado. Sí. Y negocian con el municipio, se conocen, son actores sobre un mismo territorio, que el personal sean en realidad gente del barrio La Cava de Fiorito, que es un barrio muy postergado, por un sueldo muy mínimo. El intendente no accede a ese pedido y, sin embargo, verano 2020, antes de la pandemia, quiere que Máximo Kirchner conozca La Cava de Fiorito. También los mismos cartoneros, al no tener acceso al punto verde, le reclamaban 29 chapas para hacer un galpón de acopio. Hago hincapié en el número, 29 chapas, no 31, no 500. 29. Cuando quisieron entrar, fueron recibidos duramente. Para decirlo rápidamente, lo llenaron de cascotazo, no se pudieron bajar del auto, ni Máximo ni Martín Insaurralde. Y estos muchachos, que son muchachos ásperos, tipos curtidos en lo duro, le toman como rehén al secretario de Desarrollo Social del municipio, Pablo Portel, hijo del legendario presidente del Club Banfield con Eduardo Duhalde,
Carlos Portel, y le dicen, no te lo devolvemos hasta que nos lleven la 29 chapa. Cuando vinieron la 29 chapa, no le hicieron nada a Portel, por supuesto, lo dejaron irse en su auto. Hago hincapié, no pidieron 5.000 chapas, no pidieron plata, no pidieron comida, 29 chapas, 29. que creo que todavía no se las dieron. Ah. Estamos de vuelta en Libros sin Tiempo con Daniel Vilota, coautor de Conurbano Salvaje. Daniel, para salirnos un poquito del libro ahora, quiero preguntarte por las próximas elecciones. ¿Qué semana? Sí. ¿Los varones del conurbano se van a meter en la interna de los otros partidos? Bueno, la impresión que yo tengo es que no, porque no tienen un panorama fácil frente a esta PASO. Hay 2 o 3 problemas de los que nadie quiere hablar mucho, porque es un tema delicado, pero porque tenemos un ministro de Economía que además es candidato a presidente. Pero en apariencias y en los números que tienen ellos, que no me muestran, yo tengo otros, el candidato a presidente mide mal, mide peor que el candidato a gobernador, que va por su reelección. Nunca hay que perder de vista que esta es una elección presidencial. En general el voto está encaminado hacia el presidente, no hacia el candidato a gobernador. Exacto. Así que si tu candidato a presidente mide mal y vos querés reelegir, estás en una dificultad. Eso preocupa muchísimo a los intendentes peronistas que en una situación crítica seguramente lo primero que van a hacer es lo que han hecho históricamente, que es preservar el poder local. Entonces, esa instancia ya se estaba discutiendo, el martes pasado se aceleró la discusión y tal vez esta tarde yo tenga alguna novedad de en qué estado está. Los intendentes peronistas es gente muy hábil, igual que la policía bonaerense, yo digo, no es gente para subestimar, tiene una gran capacidad logística y organizativa, y probablemente estén ofreciendo un servicio que a la oposición no les sirve. Quiere decir, te van a decir, hay una frase muy linda de Carlos Cuto Moreno, que fue muchos años diputado nacional, es apoderado del Partido de la Victoria, alguien muy allegado hoy a Cristina y antes a Néstor, y es que la derrota es ese momento clave donde los perdedores acuden en auxilio de los ganadores. La clave de esto está anticiparse a la derrota, no que ya derrotado ofrezcas un servicio. Probablemente muchos intendentes estén ofreciendo un servicio imaginando que el domingo pierde. Por supuesto, siempre hay que esperar el voto, que es el soberano, y es el que de verdad define qué puede pasar. ¿Y estos intendentes trabajan mancomunadamente, trabajan juntos o cada uno hace su juego? A ver, en general hay un solo intendente que yo conozca que lidera un grupo importante, no es casualidad que sea de Lomas de Zamora, que es Insaurralde, porque recrea lo que había hecho Duhalde. Duhalde fue el único intendente que en la década del 80 conseguía alinear detrás de sí a 20, 25 intendentes. Insaurralde no consigue tanto, pero sí una decena, y eso le da una cuota de poder frente al resto. Es decir, que lo que diga o mire Insaurralde va a ser tenido en cuenta. Eso no equivale a que todos sobren juntos, pero sí seguramente es un núcleo ese donde se discute cuál estrategia es la posible para resistir si en efecto lo que está ocurriendo es que Massa no mide. Tengo acá un llamado de nuestra oyente Alejandra de Villa Crespo que nos está escuchando y nos cuenta que vivió en el conurbano en Merlo a fines de los 80 y a principios de los 90 y que en la esquina tenía un arroyo que hacía desastres cuando llovía y que 30 años después sigue igual. Vos, Daniel, que la recorres, que vivís también en el conurbano, ¿qué decís de esto? ¿Viste en algún momento que el conurbano en su esplendor o siempre es...? Yo el esplendor que conozco del conurbano tiene que ver con mi niñez, con el sueño de mis padres, que yo soy la primera generación de mi familia argentina, el resto son inmigrantes calabreses del sur de Italia. Mis padres vinieron aquí después de la guerra y aquí encontraron su destino. El conurbano era el lugar donde podían pagar por la tierra. Y era una tierra maravillosa porque el agua era pura, la que salía de las napas, era agua pura. Venían mis primos de la ciudad a llevarse agua, porque el agua era pura, cristalina, y porque había muchísimo espacio para jugar y porque, como éramos menos, la inseguridad no era un fenómeno común. Todo eso se perdió, las obras de infraestructura dependen siempre de lo que el gobierno central gira a la provincia de Buenos Aires, que recordamos no tiene reflejada lo que aporta al PBI en la coparticipación. Ahora, en el último gobierno de Cambiemos hubo una suerte de compensación reponiendo el fondo del conurbano. Kicillof ahora, a través de Alberto Fernández, ha recibido sumas discrecionales de dinero. Hay una polémica con los intendentes en si ese dinero
cómo le llega, si le llega bien, pero digámoslo seriamente, para transformar el conurbano, para que esos arroyos todos juntos no se inunden más, hace falta que la Argentina crezca 7-8 puntos del PBI a tasas chinas durante una década y que una parte importante de eso, 2-3 puntos, vaya al conurbano en inversión genuina. Cuando digo genuina es, muchas veces se anuncian obras. Aquí el problema es anunciarlas, hacerlas y terminarlas. Por supuesto que la inflación siempre juega un papel central en eso. Si vos presupuestás una obra y a los 6 meses vale mucho más, te encontrás con un proceso de redefinición de costos con las empresas, con el Estado, que vuelve todo mucho más tortuoso. Pero lo importante en el conurbano es hacer una inversión para terminar con la desigualdad. Siempre digo, y perdóname ahora, te dejo seguir, parece que conduzco el programa yo, que el gran problema del conurbano es que la gran mayoría de la producción, por su componente, son negocios atados a la pobreza. Claro. Mientras el principal negocio o el principal nicho sea la pobreza, no vamos a generar riqueza. Este es un problema gravísimo. Y el libro también lo que trata es visibilizar eso, porque hay gente que quiere trabajar, hay gente asistida. Lomas de Zamora proporcionalmente y hay historias esperanzadoras también ahí, Bueno, yo quedé conmovido. Tremenda, hablemos de esa, Luis, que hablamos fuera del aire. No quería interrumpirte porque la verdad que está muy interesante todo lo que decís. Para mí, en buena medida es una novedad. Te referías al cómo restaurar ese deterioro material, ¿no? Que es cierto, necesitas una plata brutal, pero el otro deterioro que hay adentro del conurbano, el de las personas, también es enorme, ¿no? Y compartiendo el libro con Nuria, recorríamos las páginas y no encontrábamos tantas historias esperanzadoras. Tal vez la historia más esperanzadora es la del padre Tano, ¿no es cierto? El padre Tano, que le dicen que se dedica a rehabilitar drogadictos en el hogar de Cristo. Bueno, mira, ese es el único testimonio de esperanza, el apostolado. Ahí tenemos como una división de tareas. Carlos se ocupó más de lo social y yo más de lo político, pero fíjate que hay 2 o 3, ahí es mi punto de vista, por supuesto, que el pastor evangélico Leonardo también juega un papel importantísimo en la pandemia, haciendo que la ayuda directa no se detenga en ninguna parada, que vaya. Me parece que Manolo es una historia esperanzadora, y Susana Perca es otro, es la primera generación de bolivianos, se recibe de arquitecta, planifica el barrio y defiende la tierra tal cual está prevista, es decir, que haya el espacio para un jardín de infantes que no se hizo, una plaza que todavía no se hizo, y sobre todo, gracias a su gran movilidad. Piensen que con Aguas Argentinas, Susana Perca gana un concurso para que Aguas Argentinas le lleve el agua, y el modelo de Perca se convierte en el modelo de Aguas Argentinas para dar agua a barrios marginales. Es un montón. Y que esta piba, cuando el municipio le va cerrando puertas, porque hay que entender también qué pasa a los municipios frente a estas cosas, temen el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Sí? Hay una persona ahí que es capaz de movilizar en un barrio de 10.000 a 1.000 o 2.000 personas para lo que sea. Entonces, cuando el municipio les niega algún derecho, ella se moviliza a la Universidad de Lanús, había un acto donde iba Cristina por su reelección, y se dan cuenta que no pueden, y le dan a un chiquito que no sabe quién es Cristina. Es apasionante. Y un militante se da vuelta y le dice, muestra la foto. Le dice el chico, la colorada. Porque la veía por televisión, probablemente sin saber quién era. Contala esa historia. Sí, es maravilloso. Ahí miren, yo prescindiendo de cualquier connotación política quedé emocionado con esa historia. Porque cuando se dan cuenta que la custodia es enorme, que el helicóptero baja lejos, que no se van a poder acercar a Cristina. Arranca más atrás, porque va un colectivo lleno de madres con niños con reproducciones de una carta. Exacto, es la misma carta, esto es así. La fotocopia, contalo, dale. Sí, ellos piden, ahora no recuerdo qué, al municipio, el municipio les contesta de una forma más destemplada. Directamente les niega el derecho a pedir, que es algo... Los ignora, sí. Pero es loquísimo de parte del Estado. Es casi irracional. No sé quién fue eso, quién lo hizo. Ella se enardece tanto, Susana Perca, imprime la carta, llena un colectivo de madres con chicos, porque el acto es a la noche y no los pueden dejar solos, y se van con la misión que uno llegue. Cuando están ahí se dan cuenta que hay mucha custodia, que hay un pasillo porque va a recorrer Cristina, que no es tan fácil llegar. Entonces se les ocurre que solo un chico no va a ser detenido. Ahí le dan instrucciones, ahí tratan que identifique a Cristina, y la orden es: corre, no te detengas cuando la custodia te quiera parar, y acércale la carta a Cristina. Y el chico, efectivamente, cuando ve que baja Cristina del helicóptero y camina, corre. Y los custodios lo empiezan a correr.
y le gritan. Él estaba advertido que no tenía que detenerse hasta que le grita a Cristina y Cristina gira sobre sí. Y quiero ser franco en esto, porque esto me lo contaron los testigos. Sí. Le dijo, ¿vos qué haces acá? Es muy tarde, hace frío. Sí. Dice, mirá, yo te tengo que dar esto a vos. La otra parte de la historia, obviamente la tengo solo por algunos testimonios, es que la carta llegó no solo a Cristina, sino que el municipio quedó enterado que Cristina la leyó. Eso empeoró mucho la relación de Perca con el municipio, pero sí el barrio fue atendido. O sea, yo digo, yo soy un tipo que cree, porque el derecho a participar, tenemos una versión un poco beata de esta sociedad, como que la libertad del ser humano la ha conquistado conversando, y la verdad que la historia dice lo contrario. Yo lo que veo es gente peleando porque sus derechos sean reconocidos, y eso como ser humano, al que le interesa la historia, bueno, igual que ustedes supongo que hemos pasado todos por la lectura de Hannah Arendt, me siento realmente enaltecido con que exista gente como Perca, que no necesariamente coincide conmigo en casi nada, pero a quien escuché con atención, a quien traté de chequear su historia y contar que aunque yo no piense como Cristina Fernández de Kirchner, no deja de quitar que alguien desde el poder a veces pueda tener la sensibilidad para comprender a otro que tiene menos. Y ahora que la citas a Cristina y que estamos a unos días de las PASO, ¿no? A ver los perfiles que tenemos de candidatos. Qué difícil. Bueno, Difícil, tratemos. pero bueno, te tenemos acá y te lo tenemos que Bueno, preguntar. ¿perfiles de ¿Cómo quién? los de... Sí, bueno, para hablar de cómo definirías estos candidatos, bueno. tenemos a Massa, tenemos a Patricia Bullrich. Voy a empezar por la oposición para llegar al Empecemos, dale. oficialismo. Hay un problema para cualquier candidato. Vos tenés que poder representar el voto de tu partido, es decir, aquellos que coinciden o que se nuclean en torno a un cuerpo doctrinario. Me parece que en eso Bullrich le saca una ventaja a Larreta, que cree que todo tiene que construir un gran consenso. Es muy difícil construir el consenso si vos no tenés una posición desde donde llamar. Me da la impresión que eso le da una dificultad a Larreta y que por eso él insiste tanto en buscar el voto radical, peronista, porque siente que ahí tiene una dificultad. Sí. O dicho de otro modo, pareciera que el voto duro, pero duro en términos el más puro del PRO, está enfrente, no con él. Lo mismo le pasa a Massa, desde otro punto de vista. Yo diría, alguien malo diría, no debe ser coincidencia que sean amigos Massa y Larreta, como dicen algunos. ¿Por qué? Porque Massa no consigue penetrar el voto duro del kirchnerismo. Eso justifica la candidatura de Grabois. Cristina pone en la cancha a alguien que ella no tiene, capaz de traer el voto de izquierda y que no se le fugue a otras expresiones de izquierda. Por ejemplo, al Frente de Izquierda de los Trabajadores, que es una preocupación, porque en La Matanza, en el 2021, ese frente sacó casi 10 puntos. Es decir, son 10 puntos que no fueron al oficialismo. Recuerden, que, perdón que vaya a La Matanza, porque es el distrito que más concentra votos en la provincia. Son 1.100.000 personas las que votan ahí. En el 2019, el oficialismo ganó La Matanza con casi el 60% de los votos. En el 2021 sacó 46. 10 tenés en la izquierda. Con lo cual vos podés suponer que muchos votos migraron, no diría que todos. Y probablemente lo mismo le vuelve a pasar. Por eso Cristina, con astucia, aunque no quiere nada al movimiento Evita, muchísimo menos a Emilio Pérsico, sobre todo después de esa vez que manifestaron frente a su despacho y le tiraron bombas de brea, y algunos insisten, incluida Cristina, que esas bombas de brea eran para marcar bien su despacho, y eran militantes de Evita. Digo, es una situación complicada, pero digo, con astucia Cristina ahí habilita una PASO, para que el voto de esos trabajadores no se le vaya a la izquierda. Probablemente porque Cristina sospecha, igual que yo, que el movimiento Evita trabajó para que los votos fueran al FIT en el 2021. Entonces ahí es donde el conurbano se pone complejo para un observador si no tiene algunas herramientas. Hay que ver qué papel juega el Evita. ¿Y será cierto que el Evita tiene gente trabajando en la AFI? Eso sería otro dato inquietante. ¿Será cierto que con esos datos provee? Tiene que venir más programas, Daniel, porque no vamos a quedar... lío que estamos haciendo, ¿te das cuenta? No me dejen hablar. No, pero el conurbano tiene, a ver, corregime si me equivoco, el 40% del padrón electoral argentino, ¿o no? El 37%. El 37%. El 37% del total. Como para no hablar del conurbano. Pero ¿qué es el problema? Esto que dice el libro, donde se juega el destino, es porque después de la reforma constitucional del 94, la elección del presidente no es más indirecta, es por el voto directo del ciudadano. Y donde vos tenés más votos de todo el país es en la provincia de Buenos Aires. Y a la vez, dentro de la provincia, en el conurbano, votan 11 millones de personas. Sí, ¿tiene una cultura propia y un dialecto propio el conurbano? Miles. Eso casi me recuerda... Que la Argentina es diferente. Y claro, me recuerda mucho a mi patria adoptiva, que es Italia. Si vos recorres pueblito por pueblito, el dialecto modifica el idioma
en cuestión de kilómetros. Y aquí, por ejemplo, la comunidad boliviana de Villa Celina, Sí. eso lo cuenta bien Carlos, habla más el quichua. Porque no termina de estar integrada completamente por todo este fenómeno que cuento, falta de servicios, un Estado que a veces no es resiliente a atenderlos. Entonces lo que digo es, Bueno, ahí los bolivianos ellos en la historia que relatan, cuentan, ¿no? Los que pagan impuestos y los que no, ¿no? Esta cosa de también mismo dentro de la comunidad. porque hay gente que está dispuesta a integrarse porque quiere progresar y otros están cómodos en esa posición. Ahí es donde el Estado tiene que jugar un papel. Pero en La Matanza pasan cosas raras. Por ejemplo, no sabemos quién da la tierra. No sabemos si alguien la alquila, como les pasaba a la gente de Nueva Esperanza. Hay un momento en Nueva Esperanza que es de los 7 Magníficos, que es cuando se hartan que los coimén por lo terreno compran fierros, lo puedo decir así, compran armas, se esconden la mujer y cuando llega la patota, que son 20 tipos, los cuecen a balazo. Los sacan a balazo del barrio. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos contando? Sí, A 20 cuadras hay una comisaría. Si hay un tiroteo en la noche quieta de un lugar que no tiene edificio, que de noche no hay... se tienen que escuchar si durante una hora te tiroteas. Bueno, problema hubiera sido para la policía entrar. Probablemente no entró por el temor a ser recibido a balazos ellos también. Estamos en conversación con Daniel Vilota, coautor de Conurbano Salvaje, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina. Se nos va el programa y ya volvemos. Yo no puedo creer. Sí, Y eso sale de la barra brava de la Ferrer, Roberto, también tiene otra fuente de ingresos. Por ejemplo, en el centro comercial de la Ferrer, que está del otro lado de la estación, que es un centro comercial cuyos locales, por ejemplo, el de McDonald's, es el que más vende de todo el país. Es el McDonald's que está enfrente a la estación de trenes de Gregorio de la Ferrer, es el McDonald's que factura más de todo el país. Y ahí hay un centro comercial muy importante en la Ferrer, con comercios que a veces cuyo alquiler cuestan más caros que en la capital federal, que tienen que pagar, yo hablé con ellos, tienen que pagar una suerte de impuesto que les cobra la barra de Gregorio de la Ferrer. Y si no pagas el impuesto, amaneces con las vidrieras rotas, ¿no? Eso es, digamos, el estilo Chicago de la época de Capone. Es una distorsión del impuesto a la riqueza, Roberto. Es un impuesto a la riqueza informal. Tampoco son ricos, hay que decirlo, Daniel, los locales que atienden ahí, ¿no? Trabajan bien. No, por supuesto, fue una ironía. Qué bien. Quiero hacer una aclaración. Es la barra del Club Deportivo La Ferrer, que, hablando de La Matanza, está alineada, digámoslo así, con el movimiento Evita, que generosamente le paga un alquiler por las paredes que controla el Deportivo de La Ferrer entre 100.000 y 300.000 pesos mensuales para no taparle las pintadas. Es decir que hay que tener un gran poder económico para hacer pintadas en La Ferrer, ¿eh? Recordamos que el movimiento Evita también es otro que teóricamente tiene que ver con los pobres, la economía popular, que parece que es muy redituable, pero te tenés que bancar de la tasca cerca de 2-3 millones de mangos para sostener las pintadas de la ¿Qué te colocubría. parece? Bueno, mucha repercusión nuestro programa de hoy, Daniel, por porque ustedes y muchos por- llamados acá dicen, dan ganas de leer el libro, a todos les recomendamos Conurbano Salvaje de Daniel Y los mandamos que lo Vilota compren. y Carlos Raimundo Robert, sí que lo compren, está en todas las librerías. Y ahora que ya nos queda poco programa, nos quedaríamos una hora más por lo menos, ¿vos cómo es tu trabajo, Daniel? Además de recorrer el conurbano, ¿cuántas fuentes? ¿Lees mucho? ¿Te informás? ¿Te concentrás y trabajas sobre tus textos? ¿Cómo funciona, Daniel Vilota? Primero estoy abierto a escuchar a todo el mundo, no creo que haya una fuente mejor o peor. Siempre he tenido mucha suerte, yo vivo ahí. Hablando con Miguel Viñaski, un gran amigo, muy generoso conmigo, me preguntaba cómo hacía el trabajo y le hice un comentario casi patibulario, y es que en el conurbano, yo empecé a militar en política después de la Guerra de Malvinas, me reconocen una baldosa, no sé si lo sabrán, pero entre los reos cuando están detenidos, el que es una baldosa es porque ha peleado por defenderla, nadie se la asoma. A mí, digamos, los partidos políticos, pues trabajábamos todos juntos en la dictadura, me reconocen una baldosa, y desde ahí tengo alguna llegada. Pero después escucho todo, trato de chequear todo, leo muchísimos documentos judiciales, eso es un poco agotador y me quita tiempo para la lectura, que es algo que yo disfruto,
¿Libros nada, políticos? de todo. ¿Le crees a los políticos que escriben sus libros? El de María Eugenia, el de Macri, ¿todos escriben? Yo creo que ellos cumplen una tarea y yo otra, y entonces nos vinculamos desde ese punto. Trato de cumplir con todas las normas de mi trabajo, sobre todo que es la protección de las fuentes, y después desde eso, de ser libre y a la vez respetuoso. Yo nunca hablo de cosas personales, solo si esa cosa personal va a resolver o define una acción política, si no lo evito, trato de no calificar. Sí, me valgo mucho de la ironía porque es la única forma de soportar lo que cuento. Y porque también necesito que el otro caiga en la cuenta que es tan grave, que si no, pero que el entrarle por la risa, que es un recurso que usamos mucho en Odisea, gracias a la generosidad de Carlos Pañi que nos deja hacer esto. Y después leo lo que puedo, me gusta mucho la ficción, pero estoy un poquitito alejado por mis tiempos. Pero te insisto mucho, así nos escuchan las editoriales, estoy pensando ya en preparar mi libro de ficción, que va a ser de cuentos. Así que estoy atendiendo el teléfono, estoy para escuchar. Lo esperamos entonces. Lo Se nos fue el programa. Sí, Nuria. bueno, gracias Daniel Vilota por haber estado con nosotros. Un placer, gracias a Compren ustedes. su libro y si no lo escuchan en Odisea, ¿no? Los lunes a las 22 con Carlos Pañi. Y me pueden leer los viernes en Diario La Nación. Ahí estamos. Nos encontramos el próximo martes. Chau. Chau. Esto fue Libros sin Tiempo.